Bueno, gracias a Dios. En estos días convulsionados que vive el mundo, fue sorprendida la humanidad con un ataque en el 7 de octubre, cierto que sí, de este año precisamente, cuando los terroristas de Hamás entraron a Israel y mataron 1.500 personas. Cierto que sí, mataron bebés en sus cunas, algunos los tiraban y los ensartaban con cuchillos, algunos les cortaron sus partes, a soldados los quemaron vivos. No sé si vieron los videos como a soldados judíos les colocaron alguna sustancia inflamable y los prendieron vivos. Tremendo, ¿cierto que sí? Violaron a las mujeres, mataron a los hombres. Fue una barbarie impresionante. Ni los animales se salvaron porque al ganado le dispararon, cierto que sí, hasta las gallinas quemaron por cientos de miles de gallinas vivas, les encendieron fuego. Fue algo terrible. Cierto que sí, y hubo luto en la nación de Israel. Por supuesto hubo una reacción, y ha sido una reacción muy fuerte. No justificamos la violencia en ningún sentido. Pero lo que quiero compartir es el tema ¿por qué los cristianos amamos y bendecimos a Israel? ¿Estamos de acuerdo? Porque ha habido también en el pueblo cristiano como un rechazo hacia la nación de Israel, pero Dios no nos da lugar para eso. Vamos a mirar en la palabra de Dios por qué bendecimos, por qué amamos a Israel, según la Biblia, según lo que Dios revela en su palabra, porque es importante entender y recordar que todo lo que nosotros hacemos es basado en lo que Dios dice en su palabra. No tanto en las noticias, no tanto en lo que dice cierto maestro, cierto profesor, cierto político o cierta persona aún cercanos a nosotros que tratan de influenciarnos negativamente. Nuestra fe es bíblica y nos paramos firme en la palabra que no pasa, que permanece para siempre. En el Nuevo Testamento se habla de Israel y nuestra relación con ellos, el capítulo 11 de Romanos. No lo vamos a leer por factor tiempo porque se iría mucho tiempo, pero sí les quiero pedir el favor que nosotros leamos precisamente este texto en casa detenidamente, Romanos capítulo 11. Y este capítulo 11 de Israel, que habla de Israel en cuanto a su relación con el Mesías y nuestra relación también con Israel, el apóstol Pablo dice que Israel en este tiempo está endurecido contra Dios. Versículo 7. Amén. Que pues lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Lo que el apóstol Pablo dice es que Israel está endurecido en cuanto a Darly, ¿nos ayuda con la imagen? Está endurecido en cuanto al Mesías. ¿Quién es el Mesías y quién es el Salvador? El Señor Jesucristo. Entonces dice que están endurecidos. Versículo 8. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean, oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución, etc. Entonces Israel respecto al Salvador está endurecido, cierto, está enceguecido, sus oídos están cerrados y hay incredulidad respecto al Salvador, al Señor Jesucristo, el Redentor. Nosotros debemos entender esto, cierto que sí, pero eso no quiere decir que Israel haya sido desechado por Dios. Es importante entenderlo, porque hay una línea de la iglesia evangélica que dice que ya Dios no tiene nada con Israel y que ahora todo lo que Dios hace es solo a través de la iglesia cristiana, y no es así, porque Israel fue antes que nosotros. ¿Estamos de acuerdo? El apóstol Pablo en este pasaje lo compara a Israel como el olivo original, ¿cierto? El olivo propio original, y a la iglesia la compara como ramas de un olivo silvestre que fueron injertadas al olivo original. Entonces dice el apóstol que no nos jactemos contra Israel pensándonos mejores que ellos, porque
por la gracia de Dios y aún por los errores de Israel, se nos dio oportunidad a nosotros de ser integrados al pueblo de Dios. Fuimos injertados en ese olivo, si me hago entender, y nosotros, al ser injertados en ese olivo, recibimos esas bendiciones que Dios tenía para el pueblo de Israel, pero ahora esas bendiciones también nos alcanzan a nosotros, porque cuando usted ve un paralelismo entre Israel y la iglesia, son muy similares los pactos y las promesas que Dios hace a los dos pueblos, pero son dos pueblos diferentes. Israel es una cosa y la iglesia es otra cosa. Pero Dios tiene un plan con Israel, ¿cierto que sí? Y nosotros debemos estar agradecidos con el pueblo de Israel, porque a través de ellos vino el Salvador del mundo. Versículos 25 al versículo 29, por favor, dice: pero no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. ¿Qué ha acontecido a Israel? Endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Muy bien. Entonces, a través de Israel vino el Salvador. O sea que como cristianos debemos tener mucha gratitud por ese pueblo, que fue el pueblo que Dios usó para que viniera nuestro bendito Salvador. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cierto que sí? Y debemos guardar la actitud. Y dice el apóstol: no te ensoberbezcas. O sea, no te hagas el muy importante. Siempre la soberbia es el enemigo de cualquier persona. Cuando la persona, Dios la bendice, y ya se le olvida que fue por la misericordia de Dios que Dios lo salvó, que Dios le dio una bonita familia, que Dios le dio un buen trabajo, que Dios lo puso en un nivel. Eso como que se nos olvida, pero recuerde que ha sido por la bondad de Dios. Dios bendijo a Israel y a través de Israel nos ha bendecido a nosotros. Debemos agradecer a Dios por ese pueblo que Dios usó para traer al Salvador, ¿cierto? Qué importante es entender que cuando pase todo este tiempo de que Israel rechaza al Mesías, porque de verdad hay unos rabinos muy irreverentes respecto al Salvador, respecto al Señor Jesucristo. No aceptamos eso, por supuesto, pero oramos que Dios les abra el entendimiento. Mas sin embargo, Israel llegará un momento, como nos dice la palabra de Dios en el versículo 26, y luego todo Israel será salvo. O sea que Dios salvará a la nación de Israel, así como nos ha salvado a nosotros. Entonces, ¿cuál es de gloria a Dios? Démosle ese aplauso al Señor. Entonces, como nación, Dios tiene un plan con Israel, e Israel llegará a reconocer a aquel que traspasó, aquel que rechazó, es decir, al Señor Jesucristo, que lo escupieron. Recuerda que lo escupieron, que lo maltrataron, y hoy lo siguen maltratando, pero a ese pueblo se le abrirán los ojos y reconocerá que aquel que crucificaron es su única esperanza y salvación. Gracias a Dios que nosotros ya lo reconocemos. Gracias a Dios que nosotros ya reconocemos que el Salvador de nuestras vidas y el Salvador del mundo se llama el Señor Jesucristo. ¿Cierto que sí? Porque Él es maravilloso. E Israel será salvo como nación en el debido momento. La Biblia también habla de Israel. Esto es una profecía de Israel en Romanos. Recordemos que la Biblia tiene un elemento profético, que es una de las características más poderosas de la Biblia, es la profecía. Cuando el Señor Jesucristo vino, se cumplieron cientos de profecías que hablaban de Él mucho antes de que Él viniera. Y la Biblia habla precisamente también de lo que le pasará a Israel, ya lo vimos. Tendrán que sufrir, vivirán endurecidos, rechazarán al Mesías, pero a lo último, como nación, Israel se volverá a Dios. En el capítulo 9 de Daniel hay otra profecía que ustedes la recuerdan muy bien, que hace unos meses atrás la habíamos mirado con más detenimiento, donde se menciona la profecía de las 70 semanas. Esta es una profecía respecto a Israel, porque déjeme decirle algo, Israel es muy importante también, porque Israel es el reloj profético de Dios.
Todo lo que le pasa a Israel tiene que ver con lo que le pasará a las naciones. Dios castigaba a las naciones que se iban contra Israel y Dios bendecía a las naciones que bendecían a Israel, ¿cierto que sí? ¿Por qué? Y lo sigue haciendo Dios. ¿Por qué? Porque Israel es el centro de la profecía. Todo lo que tiene que ver con lo profético tiene que ver con Israel. Y en esta profecía de las 70 semanas habla de la historia de Israel durante toda la época o las épocas y concluye qué pasará con Israel en los últimos tiempos. Es lo que se llama la última semana. Y observamos nosotros en el versículo 27. También les ruego el favor, leamos Daniel 9, todo el capítulo. No lo leemos por tiempo. Pero el versículo 27 dice: y por otra semana se confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. En versículos anteriores, o sea, el contexto anterior de este texto, nos está hablando que surgirá un príncipe que hará alianza con Israel. A los últimos tiempos se levantará un príncipe que hará alianza con ellos. Y ellos quedarán tan ilusionados con ese personaje que hasta creerán que es el Mesías que les había sido prometido. Es decir, rechazaron al verdadero Mesías, que es el Señor Jesucristo, pero aceptarán a ese príncipe que la Biblia le da varios nombres y entre otros el anticristo. Es decir, que en el mundo se levantará un hombre que tendrá un gobierno global, pero él tendrá tanto carisma y tanta diplomacia y tanta habilidad que logrará ganarse el corazón de los judíos de tal manera que ellos dirán: ese es nuestro Salvador, nuestro Mesías. Y con tanto sufrimiento que ha tenido Israel lo aceptarán y pensarán que Él les traerá la respuesta. Harán pacto con Él. Y este personaje hará pacto con Israel por 7 años. Pero la Escritura nos dice que este hombre en los 7 años y medio romperá el pacto con Israel. Pero en este contexto también nos habla que los judíos estarán ofreciendo sacrificios a Dios como lo hacían en el Antiguo Testamento. Es decir, haciendo esos sacrificios de animales que eran quemados en holocausto hasta que quedaban consumidos. Ese es el holocausto, que la víctima es consumida por el fuego. Esto volverá a hacerse una realidad en Israel. Para que esto suceda, tiene que restaurarse el templo de Jerusalén. Si ustedes hacen algunas investigaciones, descubrirán que todos los materiales y todo lo que tiene que ver con el templo ya lo tienen los judíos listo. Tienen todos los recursos económicos, tienen ya todo listo, tienen hasta los animales para el sacrificio, la raza de ese tipo de vacas ya la tienen todo listo. Solo se espera que haya un movimiento de parte de Dios para que ellos construyan el templo y en el templo empiecen a hacer los sacrificios. La Biblia enseña que los judíos restaurarán el templo y adorarán a Dios libremente, y que el anticristo les promoverá y les ayudará. Esto también tiene otro precedente. Israel tiene que estar en paz con los árabes y los islámicos o musulmanes, que son sus grandes enemigos, y esto nos habla de lo que logrará el anticristo. Un hombre tan hábil en la diplomacia que hará que sean amigos los judíos y los musulmanes. Una capacidad tremenda, ¿cierto? Pero es algo que es diabólico, pero ya Dios lo había dicho, lo que le pasará a las naciones. Entonces, cuando ya haya esa paz entre los judíos y los musulmanes y se establezca el nuevo templo, que tiene que haber otro milagro, porque el templo estará en lo que hoy es una mezquita muy importante en Jerusalén, que es de los musulmanes, por supuesto. Entonces algo tiene que pasar, Dios tiene que obrar de una forma especial, pero ese templo se hará y el culto a Dios en sacrificios conforme al Antiguo Testamento se volverá a realizar. Pero cuando Israel esté en esto, a los 3 años y medio el anticristo los traicionará, romperá el pacto y los perseguirá. O sea que Israel será perseguido nuevamente, tendrá que sufrir nuevamente por haber rechazado al verdadero Salvador, por haber rechazado a Dios, por haber rechazado al Señor. Entonces nosotros entendemos lo siguiente, que es un privilegio ser pueblo de Dios, como nosotros también lo somos, pero es una gran responsabilidad. Israel pensó que ellos eran el centro del universo,
y podemos decir que en muchas cosas sí, pero ellos no estuvieron a la altura para hacer testimonio a las naciones. Ellos pensaron que era por ellos mismos, se enorgullecieron, se jactaron y por eso han tenido que sufrir tanto y al final sufrirán más. La Biblia dice que esta se llama la aflicción de Jacob. No podemos ahondar mucho porque se nos iría mucho tiempo, pero en lo que se llama la gran tribulación, Israel será muy perseguido por el anticristo. Se llama la aflicción de Jacob, donde serán perseguidos, donde serán maltratados, donde el anticristo se levantará con gran ira, guiado por el mismo Satanás, y traerá una brutal persecución contra ellos. Eso es lo que le pasará a Israel. Es bueno que nosotros lo sepamos. Pero Israel está ahorita en un momento crítico en esa guerra contra Hamás, que vuelvo a recalcar que Hamás no es un estado en sí, es un grupo terrorista que se ha tomado el gobierno de Palestina. ¿Cierto que sí? Es algo impuesto, es algo puesto a la violencia. Los que sufren son los habitantes. Tenemos que orar por ellos, que Dios tenga misericordia, que no haya tanto derramamiento de sangre, porque también indudablemente muchos palestinos han tenido que sufrir por ese rigor de esta gente terrorista que tomó la iniciativa de despertar un león dormido. Porque Israel estaba tranquilo, ¿cierto? ¿Qué hace usted cuando lo meten en una jaula y hay un león dormido? Pues tiene mucho cuidado, ¿no? Le hace señas al de afuera que le abra, ¿cierto? Pero nadie va a estar en la jaula y llegues y dice, está dormido, le voy a pisar la cola para que sienta. Eso solo lo hace gente desquiciada, como estas personas. Le pisaron la cola a un león dormido. No estoy diciendo que estoy de acuerdo con muchas cosas, lo que estoy diciendo es que esa es la realidad que está pasando. Pero cuando nosotros miramos a Israel y nuestra actitud hacia Israel, lo vamos viendo en la palabra de Dios. Dios dijo lo que ellos fueron, lo que tuvieron que pasar, lo que están pasando y lo que pasarán. Es decir, que eso ya lo sabemos nosotros por la bendita palabra de Dios, porque el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra permanece para siempre. Diga un gloria a Dios bien fuerte y démosle la gloria a Dios. Dijo el apóstol Pedro, tenemos la palabra profética más segura, la cual hacemos bien al estar atentos, porque ella como una antorcha alumbra en un lugar oscuro. No busque que llegó el profeta tal, que llegó el profeta tal. Hoy la gente busca profetas. Nosotros tenemos la profecía de la palabra de Dios. Y ella nos habla. Cuando ¿no le ha pasado acaso que lee la Biblia y empieza Dios a hablarle? Dice, Señor, pero no tan directo, no tan directo. No, cálmate, Señor. Es que la Biblia le habla a uno, ¿cierto? Le muestra lo que uno es. Mejor dicho, ustedes ya me entienden, ¿cierto que sí? Entonces, hubo un rey que se llamó Federico el Grande, y él tenía un capellán, y le dijo a su capellán, o sea, a un asistente espiritual, le dijo, deme una sola palabra que dé evidencia de que la Biblia es verídica. Este capellán, sin pensarlo, de una vez le dijo una sola palabra: Israel. Es que al mencionar Israel se está hablando de mucho. Todas esas promesas, toda esa historia, todo eso que Dios ha hecho con el pueblo de Israel. Es decir, la existencia de Israel confirma de que la Biblia es la palabra de Dios, que no miente, que es verdadera. Israel resume la veracidad del texto bíblico. Israel es un milagro moderno en su supervivencia. La existencia de Israel y su supervivencia es un obrar de Dios. No es que, qué de buenas que son, ¿no? Es que son de buenas. No es una casualidad, ni es algo fortuito, no es un accidente. La existencia y supervivencia de Israel es un milagro de Dios. ¿Por qué? Porque Dios lo dijo desde el principio. Deuteronomio capítulo 7, verso 6. Nos dice la palabra de Dios: porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra.
No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido el Señor y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Sino por amor Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, y os ha sacado de la tierra con mano poderosa, y os ha rescatado de servidumbre de la mano del faraón, rey de Egipto. O sea que Israel es el pueblo escogido por Dios. Y escogido por la gran misericordia de Dios. Y no porque fueran tan importantes y tan poderosos, porque les dijo, ustedes casi no eran ni un pueblo, eran muy pequeños. De verdad eran insignificantes, pero los he escogido. Entonces, cuando estamos hablando de Israel, estamos hablando del pueblo que Dios escogió. No estamos hablando de cualquier pueblo, porque dice que es el pueblo que Dios ha escogido de entre todas las naciones de la tierra. Y eso es lo que usted tiene que pensar respecto a Israel, porque la revelación de la palabra de Dios nos enseña a pensar correctamente. No por lo que diga un político, no por lo que diga un profesor, no por lo que diga un erudito, sino por lo que revela la palabra de Dios. Recuerde que es autoridad esta palabra. Quizá alguien le dice, los judíos son unos asesinos, los judíos son lo peor escoria de este mundo, pero la Biblia me dice que es el pueblo que Dios ha bendecido, el pueblo que Dios ha escogido, y yo le creo a Dios. Y por eso la bendición de Dios estará sobre usted también, porque usted está bajo esta cobertura ministerial, y yo le anuncio a usted bendición de Dios, porque como iglesia amamos a Israel. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Y perdóneme que sea vehemente, pero estas cosas no se pueden decir dormido, se dicen con vehemencia. El libro de Isaías, capítulo 43, verso 21, nos dice la palabra del Señor: este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. ¡Oh, qué privilegio! Ese pueblo fue creado para glorificar a Dios, fue creado como un pueblo que es un especial tesoro. Pero usted no se da cuenta que estas promesas también son para nosotros. Porque Israel, al no valorar el privilegio que Dios le da, y siendo infiel al llamado de Dios por enorgullecerse, por creerse tan grande, el error de rechazar Israel a Dios por su misericordia, todos esos beneficios nos han llegado a nosotros. Ahora nosotros somos ese especial tesoro, somos esa nación santa, somos ese pueblo escogido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos el pueblo creado para la gloria de Dios. Quiere decir que muchas de las bendiciones de ellos han llegado a nosotros porque somos hijos de la fe, de la misma fe que tuvo el padre Abraham. Tremendo. Y aunque somos dos diferentes pueblos, porque la iglesia nunca será Israel e Israel es Israel, mas sin embargo los dos pueblos, pueblos de fe, tienen promesa grande de parte de Dios. Hay un fenómeno que se está levantando últimamente en el mundo, se llama el antisemitismo. Es el odio por Israel, pero nosotros no podemos odiar a Israel. No podemos levantar nuestra voz contra Israel. No podemos maldecir a Israel, porque la palabra de Dios dice: bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré. Yo no quiero la maldición de Dios, yo quiero la bendición del Señor. ¿Cuántos quieren la bendición de Dios? Diga: yo quiero la bendición de Dios. Amós capítulo 3 verso 2 dice: a vosotros solamente ha escogido de todas las familias de la tierra, por tanto os castigaré por todas vuestras maldades. Dios le dice a Israel: yo los he escogido a ustedes de entre todos los pueblos. Qué privilegio tan grande. Pero también les dice: y como los he escogido, también los disciplinaré. Dice que como el padre disciplina a sus hijos porque los ama, así Dios disciplina a su pueblo. Por eso Israel ha tenido que sufrir tanto, porque son el pueblo escogido, porque son el pueblo amado, pero también ha sido el pueblo rebelde contra Dios. Pero usted dirá: es que han hecho tantas cosas. Pues no sabemos, pero ¿acaso no han pagado con creces su rebelión? ¿No han sufrido en la historia cosas terribles?
no han sido deportados a Babilonia, si han sido esclavos en Egipto, no fueron objeto de la persecución de los rusos, de los nazis, no han sido perseguidos y hoy los odian sin causa. Qué cosa tan tremenda, un pueblo odiado, porque Dios permite que las naciones se levanten contra Israel para que Israel sepa que Dios también tiene la soberanía y el control y que Él disciplina a su pueblo. ¿Cuántos saben que Dios disciplina a las naciones? ¿Cierto? Si una nación, un país, no busca a Dios, sufre. ¿Cuántos se han dado cuenta? Los países que han abrazado el ateísmo, los países que han abrazado la pornografía, la ideología de género, los países que se han ido contra las leyes morales de Dios, de los 10 mandamientos, sufren. ¿Cierto que sí? Tremendo sufrimiento. Porque ¿qué pasa? Dios da oportunidad a las naciones. Dios le está dando oportunidad a Colombia, que Colombia se vuelva a Dios para ser bendecida por Dios. Y que nosotros como iglesia sigamos a Cristo para recibir la bendición de Dios. Pero Dios ha tenido que disciplinar a su pueblo, al pueblo de Israel, porque es su pueblo. Y recuerda que Dios también dice que cuando un cristiano toma la Santa Cena en pecado o indignamente, dice que será culpado de la sangre y del cuerpo de Cristo y que Dios tomará cuentas de eso. Dice que Dios tomará cuentas de eso y dice, por eso hay algunos enfermos, debilitados y algunos han muerto. Porque Dios disciplina también a su pueblo. Cuando el pueblo anda en pecado, Dios nos disciplina. ¿Cuántos han sido disciplinados por Dios alguna vez? Levanten la mano. Por supuesto, porque somos hijos de Dios. Y Dios como Padre nos corrige y cuando tiene que disciplinarnos, nos disciplina. Jeremías capítulo 30, versículo 11, hablando de Israel, dice la palabra de Dios: pero yo estoy contigo para salvarte, dice el Señor, y destruiré a todas las naciones entre las cuales te esparcí. Pero a ti no te destruiré, sino que te castigaré con justicia. De ninguna manera te dejaré sin castigo. O sea que el Señor dice que Israel no será arrasado. No será arrasado, mas Dios sí lo disciplinará. Hay una nación indestructible en esta tierra, se llama el pueblo de Israel. Nadie podrá destruir a Israel, porque Dios lo ha dicho. ¿Estamos de acuerdo? Dice que el que toca a Israel toca a la niña de sus ojos, porque son sus ungidos. ¿Me hago entender? Los 300 millones de enemigos de Israel que los rodean. Mira, Israel es como Cundinamarca de grande. Tiene una población de 8 millones de habitantes, pero es una población que produce mucho alimento. ¿Cierto que sí? Que hicieron florecer el desierto. Que la gente los respeta porque son cosas serias. ¿Y sabe por qué es eso? Porque Dios está con ellos. ¿Cuántos dicen amén a esto? Porque Dios está con su pueblo y es algo que nosotros debemos entender, ¿cierto? Y en este texto nos dice la palabra: yo estoy contigo para salvarte. Israel ha tenido que enfrentarse por lo menos 5 veces en guerras contra sus enemigos y han dicho: es que los matamos y los echamos al mar y los arrasamos. Y es que son 8 millones. 8 millones y sus enemigos que los rodean son 300 millones. Pensemos que hay 8 personas y se les vienen 300 personas. Los hacen papilla, o sea, puré. Imagínense que son 8 personas ante 300 personas. ¿Hay alguna proporción? Pues eso es lo que le pasa a Israel. Ellos son solo 8 millones de personas. Tienen 300 millones de enemigos. Se han levantado contra ellos de muchas maneras. Han dicho que los matarán, que los echarán al mar, que acabarán con ellos. Pero nunca han podido contra Israel, porque con ellos está el poderoso, el que pelea por su pueblo, el que vela por Israel. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? No podrán destruir la nación de Israel, porque por ellos pelea Dios. Y aunque sean poquitos en el contexto mundial,
Dios peleará por ellos. Al final de los tiempos, la Biblia nos dice que se levantará una cruel guerra contra Israel, pero el Señor peleará por su pueblo. Dios siempre pelea por su pueblo, así como pelea por nosotros los cristianos. Ni Israel es destructible, ni la iglesia es destructible. Porque otro pueblo que nunca será destruido se llama el pueblo cristiano. Los historiadores decían, entre más cristianos matan, más surgen cristianos. Pareciera ser que la sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos. Los matan y salen más, los matan y salen más. No pudieron contra nosotros los romanos, no ha podido el comunismo contra nosotros, no han podido los ateos contra nosotros. ¿Sabe por qué? Porque tenemos al Señor Jesucristo, el vencedor que está con nosotros. Y este pueblo cristiano no podrá ser exterminado. Usted también tiene que entender eso, que la iglesia es indestructible. Hoy, por ejemplo, en China no se puede predicar como estamos aquí predicando en Colombia. Por eso, cuando tenemos la oportunidad de predicar así, hay que hacerlo. Hay que predicar con vehemencia, con fuego del Espíritu Santo, porque estamos en un país libre donde se puede predicar la palabra. Pero si nosotros nos descuidamos, puede cerrarse la puerta y dirán, tiene que presentar los mensajes al Ministerio del Interior a ver si puede predicar. En China no se puede predicar como predicamos acá. Hay unas iglesias oficiales del Estado donde la gente hace un simulacro de que son cristianos porque tienen todos los beneficios del gobierno, pero tienen que predicar según el gobierno les dice. Pero nosotros predicamos según la bendita palabra de Dios nos dice. Dele gloria a Dios, pero con ánimo. Diga gloria al Señor. Bendito Dios. Hoy mismo en China hay millones de cristianos en la iglesia subterránea. No pueden reunirse así, no pueden aplaudir, no pueden decir gloria a Dios ni aleluya. Los misioneros que vienen de esos lugares nos dicen son millones de cristianos, pero de la iglesia subterránea. Ellos no pueden decir que lo son porque hay cárcel y hay muerte. Cuando van a aplaudir solo hacen así. Pero nosotros sí podemos aplaudir. Entonces, aleluya, podemos decir gloria a Dios, podemos danzar, podemos alabar. Y eso hay que hacerlo, porque Dios nos ha dado gran privilegio en esta nación, que hay libertad para proclamar el evangelio. Bueno, pero entonces el pueblo de Israel, a pesar de todos esos sufrimientos que ha tenido, ellos no han perdido su identidad. ¿Me hago entender? Usted nota que ellos están dispersos por muchos países, pero donde ellos están, primero son judíos. Guardan las costumbres judías, la religión judía, los hábitos judíos, la cultura judía. ¿Sabe por qué? Porque Dios les ha dado esa identidad. Como el cristiano también tiene identidad. Entonces hay paralelismo, cierto que sí, pero qué importante es entender esto. En Isaías capítulo 61, vamos a mirar nuestras Biblias. Es bueno leer la Biblia, ¿cierto? Versículo 8 y 9 dice: porque yo Jehová soy amante del derecho, aborrecedor del latrocinio para holocausto, por tanto afirmaré en verdad su obra y haré con ellos pacto perpetuo. Y la descendencia de ellos será conocida entre las naciones y sus renuevos en medio de los pueblos, y todos los que vieren reconocerán que son linaje bendito del Señor. Eso es Israel. Israel en el contexto mundial es sobresaliente. ¿Cierto que sí? Nadie puede decir que no son influyentes. Si son tan pequeños el Estado de Israel, pero Dios está con ellos. Los imperios que los subyugaron se esfumaron. ¿Dónde está el imperio de los faraones de Egipto? ¿Dónde está el imperio romano? ¿Dónde están los nazis de Alemania? ¿Dónde están todos aquellos que se han levantado contra Israel? No los vemos por ningún lado, pero miramos a esa pequeña tierra donde están esos 8 millones y decimos, ahí está la nación de Israel, que nadie podrá destruir. Por eso amamos a Israel, por eso oramos por Israel. Y recuerde que cuando bendecimos a Israel, se cumple la palabra que dice, bendeciré a los que te bendigan
y a los que te maldigan maldeciré. ¿Cuántos queremos la bendición de Dios? Tengo unas notas históricas. Blaise Pascal, filósofo e historiador francés, dijo de Israel así: este pueblo no es solamente prominente por su antigüedad, también lo es por su duración. Ha seguido existiendo desde sus remotos orígenes hasta nuestros días. A su vez, naciones como Grecia, Atenas y el Imperio Romano, por citar solo algunas pocas, que provienen de tiempos más recientes, han desaparecido, mientras que el pueblo de Israel las ha visto pasar. Centenares de veces reyes poderosos han tratado de destruirlos, sin embargo, han sido preservados. Y esa preservación fue profetizada en las Sagradas Escrituras, extendiéndose desde tiempos inmemoriales hasta los tiempos modernos. Su historia ha comprendido en su duración y ha permanecido durante el tiempo, porque Dios lo había dicho. Arnold Toynbee, un historiador inglés famoso, dice: respecto a su longevidad, los judíos y el mismo pueblo peculiar sigue existiendo hasta hoy, siglos después que los fenicios y los filisteos ya han perdido su identidad. Sus antiguos vecinos, los asirios, se han fusionado con otras diversas culturas, perdiendo el sello de su imagen histórica, mientras Israel ha permanecido impermeable a dichas influencias a las cuales han estado expuestos durante todo el tiempo. O sea que Israel no pierde su identidad. Y los otros grandes imperios se han ido diluyendo, perdiendo su identidad, mezclándose con otras naciones. William Durant, también un inglés, o más bien norteamericano, escribe: uno jamás hubiera esperado que un territorio tan insignificante en su proporción pudiera tener un papel tan preponderante en el curso de la historia del hombre, y mucho menos que pudiera dejar influencia mucho más que los imperios de Asiria, Babilonia o Persia. Es decir, Israel es un milagro moderno. Amén. Tremendo, ¿cierto que sí? Entonces los mismos historiadores, la misma gente secular testifica de la influencia de este pueblo, porque ellos reconocen que Israel no solamente es una nación ya y ya, sino que es una nación escogida por Dios. ¿Cuántos están de acuerdo? Amén. Nosotros debemos recordar también que la nación de Israel es única en su preservación históricamente. ¿Por qué? Recordemos un episodio en el año 70 de la era cristiana. Recuerde que antes de esto el Señor Jesucristo lloraba sobre las montañas de Jerusalén y decía: oh Jerusalén, tú que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Y el mismo Señor Jesucristo les dijo: ustedes quieren matarme, pero yo he sido enviado para salvarles. Recuerde que el Señor Jesucristo dijo que a los suyos vino, mas los suyos no les recibieron. Los judíos rechazaron al Señor. Y el Señor Jesucristo lloraba sobre las montañas de Jerusalén diciendo: no han entendido su tiempo. Y hay que comprender que Dios nos da tiempo a nivel personal, a nivel familiar, a nivel congregacional y a nivel nación, porque uno no busca a Dios cuando uno quiere, sino uno busca a Dios cuando Dios se lo permite. ¿Cuántos me están escuchando? Entendamos ese principio. Tú no buscas a Dios cuando tú quieras. En Venezuela hay una expresión muy famosa que dicen: haz lo que te da la gana. Pero con Dios no es así. Con Dios lo buscamos cuando Él nos lo permite, y hoy es el día de buscar a Dios. Hoy es el día de la oportunidad. Hoy es el día de entregarnos a Cristo Jesús. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Hoy es el día, no es mañana, es ahora. Porque Dios tiene la puerta abierta para nosotros. Pero los judíos no entendían que su tiempo se les estaba acabando. Y por eso cuando el Señor iba con la cruz a cuestas y iba a ser clavado en ella, las mujeres de Jerusalén lloraban. Y entonces Él les dijo: no lloren por mí, lloren por ustedes y por sus hijos, porque lo que viene contra ustedes es terrible. Recuerda que el Señor dijo que no quedaría piedra sobre piedra y que todo eso sería arrasado y que quedaría ruinas. El Señor les estaba profetizando, y esa profecía se cumplió en el año 70, cuando Tito y Vespasiano invadieron la ciudad de Jerusalén. Dice que en esa invasión del año 70 murieron por lo menos 1 millón de personas.
Murieron unos de hambre, otros murieron violentamente. Fue algo terrible esa mortandad. El Señor les había dicho: mire, ustedes no se quieren volver a Dios, vendrá un sufrimiento tremendo. 1,000,000 de personas. Algunos judíos, al ver que ya venía la invasión y que ya les tocaba era salir, perderse rápidamente, perdónenme la expresión castiza. Abramos un poquito a ver si entra aire, que está un poquito caliente el salón, gracias, pero allí no más. Agarraban sus joyas de oro, las compactaban y se las comían y decían: bueno, yo voy por allá a otro pueblo, a otra nación, y bueno, agarro ese oro y lo vendo y con eso me sustento. Los romanos se dieron cuenta que los judíos estaban comiendo los anillos, estaban comiendo las joyas, y entonces no les daban chance, los abrían vivos, les sacaban el oro. ¿Sabe lo que pasa por rechazar a Dios? Eso lo ha vivido Israel, pero eso lo han vivido naciones. Pero gracias a Dios que nosotros tenemos temor de Dios y queremos agradar a nuestro Dios. ¿Cuántos queremos agradarlo al Señor? Bueno, Israel fue disperso, mire, desde el año 70. Israel fue disperso por todas las naciones del mundo por casi 1900 años. Mas sin embargo, Dios había dado palabra profética. Y les doy unos textos para que ustedes los lean en sus casas, a los que les gusta la lectura, que es a todos. Jeremías 33, Isaías 43, 5 y 6, donde el Señor decía que ellos volverían a su tierra. Mire la palabra de Dios tan maravillosa. Un pueblo que después de 2000 años, Dios le dice: volverán a su tierra. Volverán los redimidos de Jehová, volverá nación cantando, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Por eso cuando predicamos la palabra de Dios, tenemos que predicarla con fe, con certidumbre, porque no es cualquier palabra, es la palabra de Dios. Y esto se lo he enseñado por años, por décadas, que la gente, los políticos prometen, los empresarios prometen, los amigos prometen, hasta la familia promete y no cumple. Pero Dios lo que promete lo cumple. Diga gloria a Dios, pero con ánimo, diga gloria a Dios, gloria a Dios. Y Dios había dicho que su pueblo volvería, que volverían a su tierra, y se cumplió la palabra de Dios. Empezaron a volver a su tierra. Esto también nos testifica Ezequiel 37, la profecía del valle de los huesos secos. Léala, por favor. Yo les doy los textos, léalos con detenimiento. No nos alcanza el tiempo, ya nos quedan 2 minutos y medio. Creo que me voy a alargar otro poquito, pero eso está ahí en el cronómetro. Entonces, leamos la palabra de Dios, porque Dios dijo que volverían y volvieron. ¿Cierto? ¿Y por qué? ¿Por qué volvieron? Porque Dios lo había prometido que volverían. Y Dios les prometió esa tierra. Es importante entender que hoy hay conflictos políticos y la gente dice que no le merece esa tierra a Israel, que esto, ¿por qué se metieron allá? Pero hay que entender que Dios les prometió la tierra. Génesis capítulo 12, versículo 7, apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová que se le había aparecido. Dios le prometió la tierra a Abraham y a su descendencia. Capítulo 13 del Génesis, versículos 14 al 17. Jehová dijo a Abraham después que Lot se apartó de él: alza tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, y si alguno la puede contar, y el polvo de la tierra también tu descendencia será contada. Levántate y ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. La tierra donde está Israel es de Israel por promesa de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Sencillamente, no podrán sacarlos de allí, porque esa tierra se la prometió Dios, y lo que Dios promete, lo cumple. ¿Sí me hago entender? O sea que eso no es cuestión ni siquiera de los mismos judíos, es una cuestión que Dios les prometió, y esa tierra nadie se la podrá quitar. Mire cómo es la palabra de Dios. Por eso cuando nosotros tenemos el entendimiento bíblico, nosotros podemos entonces hablar con sentido de causa. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios
lo ha dicho, lo ha revelado, cierto que sí, y la historia lo ha confirmado. Tengo una nota histórica del autor Tim LaHaye, un teólogo cristiano, que dice que según la descripción de la restauración de Israel en la visión de Ezequiel 37. Ezequiel 37, ¿de qué habla? ¿La profecía de qué? Del valle de los huesos secos. Pero esa profecía es una profecía de Israel, que Israel llegaría a ser como un valle de huesos secos, más que muertos, es decir, solo huesos y dispersos, ¿cierto? Y dice que esos huesos estarían en los sepulcros, y esos sepulcros son las naciones, que estarían dispersos por las naciones, pero que Dios los haría volver, que se juntaría cada hueso con su hueso, vendría carne sobre esos huesos, vendría piel sobre esos huesos, y vendría la vida del Espíritu Santo sobre esos cuerpos. Y eso fue Israel. Después de todos esos años dispersos por la tierra, Dios los constituyó como nación. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Y Tim LaHaye dice, según la descripción de la restauración de Israel en la visión de Ezequiel 37, parece que esta restauración iba a ser efectuada paulatinamente o en etapas. Él señala que todo comenzó durante la Primera Guerra Mundial, cuando los británicos estaban perdiendo la guerra. Y Dios usó al científico judío Chaim Weizmann, quien descubrió la fórmula para la TNT, y así cambió el curso de la guerra. En gratitud por sus servicios a Gran Bretaña, el primer ministro Lloyd George ofreció a Weizmann cualquier recompensa que quisiera. El científico pidió a Palestina como patria para el pueblo judío. Esto resultó en la famosa declaración de Balfour del 2 de noviembre de 1917, donde prometieron aquella antigua tierra a la nación de Israel, y así comenzó el retorno de los judíos a Palestina. Se dice que en 1917 había allí 25,000 judíos. Para 1922 había 83,000. Para 1932, 180,000 judíos en esa tierra santa. Para 1935, 300,000. Para el 37, 430,000. Para el año 45, 1945, 500,000. Y hoy son 8 millones que están en la tierra de Israel, porque Dios les dio la tierra. ¿Cuántos damos gloria a Dios por eso? Importante. Y mire cómo Dios ha usado las naciones cristianas. Por eso las naciones cristianas protestantes de la línea nuestra evangélica han sido los mejores amigos de Israel. En esa guerra tremenda Dios usa a un judío. El judío le descubre una fórmula de explosivos, agarran la guerra y lo honran, y él dice: no, la recompensa es que volvamos a nuestra tierra, porque es que esa gente lleva en su corazón su tierra. Si me hago entender, aman su tierra. Dice: queremos volver a nuestra tierra. Y le permiten, y entonces empieza esto desde el 1912 empieza el proceso, cierto que sí, hasta el año 1948, 14 de mayo, donde las Naciones Unidas determinan y declaran y aceptan a Israel como el Estado de Israel. ¿Qué les parece? Como una nación constituida, aprobada por las naciones, o sea, avalada por las Naciones Unidas, apoyada por los británicos y apoyada por los Estados Unidos. ¿Quién hizo eso, hermanos? Dígame, ¿quién hizo eso? El Dios que nosotros servimos y amamos. ¿Estamos de acuerdo? Me enviaba una nota a un rabino que hemos establecido una amistad, hablando cómo el antisemitismo se está tomando Europa. Hoy Francia, Inglaterra y esos países de Europa se están volviendo islámicos, y el rabino está un poco asustado y me manda la nota, y le dije: pues lo que tenemos que hacer, según las Sagradas Escrituras, es dar a conocer al Dios que se revela en la Biblia. Y el rabino decía: tienes razón, porque es que ¿qué es lo que nos ha mandado Dios? A llevar su palabra y dar a conocer al Dios no conocido, al Dios de Israel, a Jehová de los ejércitos, y en el caso de nosotros los cristianos, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. O sea, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir?
Que para eso estamos aquí. Yo llamaba a un hermano y le decía, hermano, ¿qué está haciendo? Me acuerdo, él era chistoso, ¿no? Todavía sigue. Decía, haciendo plata. Y siempre era su respuesta, ¿qué está haciendo? Haciendo plata. Ese era su dicho, ¿no? Era pues por molestar seguramente, pero... Y haciendo plata es que tuvo muchos problemas tan tremendos en la familia, en la economía. Porque es que no estamos aquí para hacer plata, sino que estamos aquí para llevar la palabra de Dios, para compartir el evangelio, para que las almas se conviertan, para que las familias vuelvan a Dios. Y por supuesto, en ese proceso, Dios suple todas nuestras necesidades y nos suple en sobreabundancia. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Si tú pones primero a Dios, Dios bendecirá tu empresa, bendecirá el trabajo de tus manos, bendecirá tu esfuerzo, pero primero Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Porque para eso estamos aquí y Dios pagará los gastos. Es decir, Dios abrirá puertas empresariales, le dará clientes, le dará oportunidades, le dará puertas abiertas. Pero estamos aquí es para dar a conocer a ese Dios maravilloso. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Volvamos a la esencia por la cual hemos sido llamados por Dios. Cumplamos el propósito de Dios y veremos la gloria del Señor. Israel ha sido un pueblo muy sufrido, porque algunos los atacan y los atacan y los atacan, pero hermanos, Israel ha sufrido demasiado. Tengo aquí algunas notas de un profesor nuestro que tuvimos, ya está en la presencia de Dios, nuestro profesor de teología, de escatología, el pastor Colin Crawford, y él escribió esta nota: una larga historia de sufrimiento, refiriéndose a Israel. Dice, por centenares de años de nuestra historia, se presenta a Israel como una de las más largas trayectorias de sufrimiento. Aunque la calamidad más grande sufrida por este pueblo fue la destrucción de la ciudad de Jerusalén y de su templo en el año 70 después de Cristo, ya 2 años antes los gentiles de Cesarea habían asesinado 20,000 judíos. Miles de sobrevivientes fueron vendidos como esclavos a las naciones paganas. En un solo día, habitantes de Damasco degollaron 10,000 judíos. Cuando la ciudad de Jerusalén estaba sitiada, antes de ser destruida, 116,000 cuerpos fueron lanzados desde los muros de la ciudad. Después de la caída, unos 100,000 judíos más fugitivos fueron apresados y vendidos como esclavos. Para los circos romanos fueron muchos judíos que murieron como gladiadores. Josefo, el más importante historiador de la época, estima que desde el tiempo en que la ciudad estuvo sitiada, seguida por su destrucción, en meses subsiguientes murieron por lo menos 1,000,000 de judíos. Eso ya lo habíamos dicho. Pero las calamidades continuaban persiguiendo al pueblo judío. En el año 115 después de Cristo, los judíos de Cirené, Egipto y Chipre y Mesopotamia se rebelaron contra Roma. La rebelión fue reprimida por el emperador Adriano, destruyendo entre pequeñas y medianas 985 poblaciones judías, matando a cerca de 580,000 hombres. Fue tan grande la cantidad de judíos vendidos como esclavos que su precio bajó hasta igualarse al precio de un caballo. O sea que un judío valía igual que un simple animal. Pero estas desdichas no fueron las únicas sufridas por el pueblo de Israel. La persecución continuó en Alemania, así como en la Gran Bretaña, y especialmente en los años 1257 al 1267, periodo en el cual las comunidades judías de Londres, Canterbury, Winchester, Cambridge fueron prácticamente exterminadas. O sea, las comunidades judías en esas ciudades. En el año 1290, el rey Eduardo I ordenó la expulsión de todos los judíos de los territorios ingleses. En Francia, los enseguecidos cruzados invadieron las comunidades judías de ese país y les ofrecieron el bautismo cristiano, y al ser rechazados, los cruzados procedieron a asesinar más de 3,000 judíos, aplastándoles con los cascos de sus caballos. ¿Qué diremos de aquella triste multitud de judíos fallecidos en el suelo español en 1492 al ser expulsado por los reyes Fernando e Isabel?
se les dio un plazo de 4 meses y 3 días antes de cumplirse fueron a los cementerios y allí regaron con lágrimas de dolor las tumbas de sus difuntos. Como no les era permitido llevarse nada, andaban obligados a dar una casa por una sábana y una hacienda por un abrigo. Se calcula que unos 8,000 judíos, hombres, mujeres y niños, fueron los que salieron de España sin saber a dónde ir. Los caminos se llenaron de caravanas donde marchaban ancianos, adultos y niños y enfermos y aún mujeres a punto de dar a luz. Era un cuadro desgarrador donde morían unos mientras otros nacían. Como si esto fuera poco, en el camino eran asaltados y quitadas sus pocas pertenencias que aún les quedaba. Miles de estos deportados murieron en su triste peregrinaje. ¿Y qué diremos de la Inquisición y las persecuciones de Polonia y de Rusia en fechas todavía recientes? Sin embargo, todo se empequeñece al contemplar el holocausto en la Segunda Guerra Mundial, donde cerca de 6 millones de judíos fueron exterminados. El mundo fue conmovido por el mayor genocidio cuando Adolfo Hitler ordenó el exterminio de este noble pueblo. Es notorio esta gran matanza, donde murieron por lo menos 1 millón de niños. Se produjo a pocos años de que Israel fuera reconocida como nación. Pareciera como si Satanás hiciera el último esfuerzo para impedir el cumplimiento de la profecía concerniente al regreso de Israel a su tierra. Es que Israel es la nación que no desaparecerá. Por este motivo ni las persecuciones ni las amenazas exterminadoras han logrado que el glorioso pueblo deje de existir. Tremendo, tremendo. Israel nunca será destruido. ¿Cuántos damos la gloria a Dios? Denle ese aplauso al Señor. Amén. Amén. Israel es un milagro moderno. Ya estoy terminando. Lo prometo, primera terminación. Su retorno después de casi 2000 años a la tierra. La resurrección del idioma judío. Hicieron florecer el desierto. Han sobrevivido a sus muchos enemigos. Son una potencia intelectual, tecnológica, agrícola, económica, científica y militar. Duélale al que le duela. 13 premios Nobel desde 1966. Premios Nobel de química, de paz, de economía, de medicina. Ellos tienen más Nobel per cápita que los Estados Unidos, que Francia y que Alemania. Más laureados en números reales que la India, que España y la China, que son países muchísimo más grandes que el pueblo de Israel. Pero ellos tienen más premios Nobel que esas naciones. Israel es en población un 0.03%. No llegan al 1% de la humanidad, pero tienen el 24% de los premios Nobel. No, imagínense, no llegan al 1%, pero tienen el 24% de los premios Nobel. ¿Usted cree que eso es casualidad? ¿Usted cree que ellos son los duros? ¿Usted cree que es que el fuerte, el poderoso de Israel está con ellos? ¿Cuántos dicen amén a eso? Esto nosotros tenemos que entenderlo, hermanos. Porque nosotros somos también esa nación santa que tenemos bendición de parte de Dios. ¿Qué tenemos que hacer como iglesia para que podamos orar por el pueblo de Israel? ¿Qué debemos hacer? Debemos bendecirlos, orar por ellos. ¿Cuántos están de acuerdo? Debemos nosotros orar por el pueblo de Israel, procurar su bien, hacer actividades. Tenemos algunas fotos, por favor. En estos días estamos con la doctora Lorena, que invitó a David a un diálogo. La doctora Lorena Ríos es nuestra senadora cristiana y ella nos testificaba que hace unas pocas semanas hizo una reunión con Dalí Dagan, esperemos ahí, dale, dejémosla ahí, con Dalí Dagan, está bien la gráfica, el embajador de Israel, donde en el Congreso de Colombia se honró al pueblo de Israel, al Estado de Israel. Días posteriores, el concejal Marco Acosta también tuvo ese privilegio de honrar al Estado de Israel. Invitó también al embajador Dalí Dagan en una sesión del consejo que nos permitieron y también nos invitaron, que fue un gran privilegio. Pero días posteriores también
En Cali se celebró una reunión en honra a Israel. Estuvieron varios rabinos y varios de la comunidad judía. Ahí hay algunas, ahorita las vamos a ver. Y más recientemente el Señor nos dio a nosotros como Misión Panamericana también hacer una reunión de honra a Israel. Y podemos verlos ahora sí, Darly. Gracias. Bueno, gracias a Dios. Entonces, Dios nos ha permitido de participar en esas actividades para bendecir a Israel. Aquí está, espere, pare ahí está este hombre que está al lado de esta señora, al lado, el más joven, que no tiene corbata, es un soldado del ejército de Israel. Esta es una persona representante de la comunidad judía. Adelante. Bueno, aquí hay otros representantes de la comunidad judía. Adelante. Ahí está un señor historiador de ellos. Aquí estamos con el doctor David y la pastora Marta, unos rabinos. Pare ahí, por favor, cuando yo le diga cambia. Está el doctor Besudo, también de las comunidades judías. Adelante, por favor, gracias. Bueno, aquí hay otras personas, estamos allí dando unas palabras, damos gracias a Dios. Adelante, gracias. Unos rabinos, estuvieron por lo menos 3 rabinos en esa celebración. Está la pastora Marta orando por Israel. Adelante, por favor. Bueno, aquí está David presentando, el doctor David presentando una placa en la cual la Misión Panamericana bendice a Israel y la está entregando a este rabino en representación de nuestra Misión Panamericana. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Continuemos, por favor. Bueno, aquí estamos orando. Bueno, gracias a Dios, gracias, es suficiente. Entonces, ¿en qué hemos estado en estos últimos 2-3 meses? Solidarizándonos con lo que ha pasado en Israel para orar por ellos, para pedir que Dios les dé sabiduría, que la paz de Dios esté sobre ellos, que Dios los guarde, que Dios los bendiga. Y sabe una cosa que ha sucedido desde que hemos estado haciendo esto, sobre todo la última que hicimos allí en el Hotel Bogotá Plaza. Fueron 30 representantes de la comunidad judía. He visto y lo puedo testificar que Dios como Misión Panamericana nos está abriendo muchas puertas. ¿Cuántos dicen amén a esto? Y usted también es parte de la Misión Panamericana, ¿cierto? Entonces usted reciba eso también para usted. Al entrar hoy, usted vio una bandera de Israel donde dice Misión Panamericana bendice a Israel. Esta gráfica, la Misión Panamericana bendice a Israel. Porque nosotros creemos lo que dice Génesis 12:2. Haré de ti una nación grande, bendeciré a los que te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Yo les animo que empecemos a bendecir a Israel. Hagamos lo que Dios nos permita. ¿Cierto? No todo es dinero, podemos orar, ¿cierto que sí? Podemos participar orando por ellos, mostrando una buena actitud, porque para mí fue sorprendente cómo estos judíos se acercaban y nos decían con tanta gratitud, gracias por apoyarnos. Sus corazones empañados y sus ojos empañados de lágrimas decían, gracias por apoyarnos. Porque eso es como que usted vive en un pueblo y llegaron y le mataron cantidad de gente y a nadie le importa, pero que llega usted y le dice, me solidarizo con lo que le pasó allá en su tierra. Y es el tiempo de que Israel sepa que hay un pueblo que lo ama, que es el pueblo cristiano evangélico. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, nosotros amamos a Israel por causa del Señor Jesucristo. ¿Por qué conocemos a Israel? Porque lo conocemos a través del Evangelio. Si no fuera por el Evangelio, no seríamos amigos de Israel. Pero como el Evangelio nos ha llegado, entendemos qué significa Israel en el plan de Dios. Y por eso bendecimos también a Israel. ¿Cierto que sí? Colombia ha cometido algunos errores históricos. Escúcheme bien esto. De los años 1939 al 47, ¿qué pasó en esa época? La Segunda Guerra Mundial. Usted sabe que muchos judíos fueron a los campos de exterminio de Auschwitz, que era ese campo de exterminio donde llevaban a los judíos para matarlos en hornos crematorios. Los metían en bodegas quizá más grandes que esta, ¿cierto? Les quitaban la ropa. Después encendían unas tuberías de gas y ellos morían asfixiados por el gas.
Después, entonces les arrancaban los dientes y le quitaban el oro que tuvieran en los dientes. Sus huesos los usaban para hacer abonos, hasta su cabello lo usaban para hacer asfalto. La piel de los judíos la usaban para hacer carteras, para hacer lámparas. Era algo, lea usted la historia. Yo procuro ser lector e investigar, aunque me equivoco algunas veces en algunas cositas, pero no es que sea un ignorante en las cosas. Lea la historia, lo que hicieron con Israel, que agarren a usted, a su familia, le quiten la piel y hagan carteras. ¿Qué le parece? O sea, ellos veían a los judíos como nada. Mataron 6 millones de judíos y muchos de ellos llegaron aquí buscando el apoyo, y nuestros presidentes, Eduardo Santos, tío abuelo del presidente Santos, López Pumarejo, le cerraron la puerta a los judíos y no los dejaron entrar. Y algunos estudiosos aseguran que por esa actitud de Colombia contra Israel vino la violencia. ¿Cuándo fue el Bogotazo? Del 48, ¿cierto? 9 de abril del 48. Pocos años después de que Colombia maldijo a Israel, cerrándole la puerta, negándoles la ayuda, negándoles el apoyo, llevamos tantos años de violencia, de muerte en nuestros campos. Tenemos que pedirle perdón a Dios por eso. En otras oportunidades nuestros presidentes han votado en contra de Israel, han bloqueado a Israel, no han querido apoyar a Israel. Gente ignorante. Tenemos que pedir perdón por esos gobernantes. Y tenemos que pedir perdón por el actual gobernante, porque él no dijo: condeno el ataque de Hamás, porque como lo dije al principio, Hamás es un grupo terrorista, son unos asesinos. Y nuestro presidente no dijo: son asesinos, mataron 1,500 personas judías, violaron las mujeres, descuartizaron los niños, quemaron los animales. No, eso no lo dice, sino que los defiende. La línea socialista y comunista va en contra de Israel. Chávez decía: maldigo a Israel desde lo más profundo de mis entrañas. ¿Dónde le dio el cáncer a Chávez? En lo más profundo de sus entrañas. Y a lo último decía: Dios, Cristo, déjeme vivir, déjeme vivir. Con Dios no se juega, mis queridos. ¿Cuántos me están escuchando? Aquí no estamos hablando suposiciones, estamos hablando principios espirituales poderosos. Tenga cuidado. No porque usted escucha ahí a alguien que dice un discurso encendido y ya usted le cree. No, vaya al fundamento de la palabra de Dios, al fundamento de la historia también. ¿Sí me hago entender? Que se ha levantado contra Israel les ha ido muy mal. Escuché una noticia que en Venezuela el presidente actual le dio 1 millón de hectáreas a los enemigos de Israel, a los iraníes. Están islamizando Latinoamérica, están islamizando Europa. Es un enemigo que se está metiendo contra las naciones. Y la iglesia duerme. No, la iglesia no puede dormir, la iglesia tiene que predicar el evangelio. Esta mañana estaba predicando y un hermano ya se iba a ir y no había terminado. No, esto se termina hasta que se termina. ¿Sí me hago entender? Porque aquí vinimos es a glorificar a Dios, a recibir su palabra y a formarnos como soldados de Cristo. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Predicar el evangelio, establecer iglesias, llevar el amor de Dios a las multitudes. Al terminar este año, no lo termine borracho, no lo termine vomitado y tirado en el piso. Perdóneme que le diga, pero algunos de ustedes son así. Termine este año de rodillas diciendo: el Señor de mi vida es Jesucristo. Le daré la gloria a Jesucristo. Predicaré a Jesucristo. No venderé mis principios cristianos. Perdóneme que hable así, pero hay que hablarle así porque algunos son así. Y el que le cayó, que le cayó. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. Pero estamos aquí con un propósito: dar la batalla, predicar el evangelio, llevar almas a los pies de Cristo y entre tanto bendiciendo a Israel. El último versículo, les prometo, Salmo 122. Gloria a Dios. Salmo 122. ¿Cuántos están aquí todavía?
Y yo sé que sí, amén. Versículos 6 al 8 dice: pedid por la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que te aman. Sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros, diré yo: la paz sea contigo. Por amor a la casa de Jehová nuestro Dios, buscaré tu bien. Gracias a Dios. Que Dios bendiga a ese pueblo santo. Bendito el nombre de Dios. Amén. Démosle gloria a Dios. Pongámonos en pie y vamos a orar. Amén. Póngase en pie, vamos a orar. Aleluya. Ahí donde usted está, levante sus manos y diga gloria a Dios. Por favor, donde está, digamos gloria a Dios. Levantemos nuestras manos. Digamos gloria a Dios. Todos. Gloria a Dios, gloria a Dios. Levantemos nuestras manos y digamos gloria a Dios, gloria a Dios. Todos digamos gloria a Dios. Gloria a Dios, ese Dios de la palabra, ese Dios de la Biblia. Diga gloria a Dios. No te avergüences y di gloria a Dios. Oh, gloria a Dios, 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 gloria a Dios. Oh Padre, hoy te adoramos, Señor. Hoy te damos la gloria porque tú eres el dueño de la historia. Oh Padre, porque tú eres el dueño de la historia. Gloria, 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 gloria. Diga gloria a Dios. Gracias, Padre, porque el cielo y la tierra pasarán, pero tu palabra no pasará. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Diga, Padre, te doy la gloria. Oh, vaya. Diga, Señor, tú eres la razón de mi vida. Tú me has creado con propósito. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, Padre, gracias, Padre, gracias, Padre. Gloria, 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 gloria. Oh, gracias a Dios.